A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, Smart Idea Comunicación Estratégica, Esquina Mujer, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brown Light. Bienvenido a otro episodio más de A Duras Peña Podcast. Y yo quiero traer aquí a la mesa ahora del suicidio. Porque hemos visto públicamente muchos casos últimamente aquí en República Dominicana que son de dominio público. Pero hay muchos casos que no llegan a una pantalla de televisión, o sea que lo desconocemos, pero suceden. Y yo he escuchado mucho, coloquialmente, personas que dicen, es que hay que ayudarlo, hay que llevarlo. Cuando identifiquen síntomas, es el momento de no dejarlo solo, necesita una red de apoyo. Cuando una persona realmente va a tomar esa decisión, me imagino que hay múltiples diagnósticos y casos detrás de eso. Pero no es tan fácil para esa red de apoyo, para la familia y para los amigos, identificar que esa persona está al borde del suicidio. Porque hay personas que han, por ejemplo, utilizando las mismas redes sociales, subido un post hoy riéndose. Y esa semana entera su vida fue feliz, entre comillas, y se quitaron la vida después. Entonces, ¿cómo realmente un familiar, un amigo, puede identificar que una persona, un ser querido, está pasando por un momento en que está pensando extrema vulnerabilidad, quitarse la vida? Perdón que lo interrumpa, doctor, porque que ese tema es muy profundo y a todos como que nos toca de cerca, porque no sé, pero me ha pasado, he tenido personas muy cercanas, no familiares, pero de amigos, y como digo yo, familia por elección, donde pasa mucho eso. Y hay tantos mitos con que el que se va a morir no lo anuncia, el que lo va a hacer no lo anuncia, él lo anunció, ese lo está anunciando, eso no va a hacer nada, eso es bulto. Pero también, si las redes sociales o el tema de del aparentar, del parecer y no ser, es lo que ha aumentado la tasa, o si siempre ha estado, pero como ahora estamos tan expuestos, nos hemos dado más cuenta. ¿Cuál es su postura en torno a eso, al suicidio, a las señales, a la ayuda, a qué? Bueno, este es un tema sumamente amplio y que supondría todo un capítulo para hablar de él. Y pienso hablarte en dos formas, digamos. Voy a partir de mi experiencia y voy a partir de lo que son los datos. En principio, definir el suicidio como un acto en el que un individuo deliberadamente, consciente o no, lleva a cabo una acción que transgrede su vida. Partiendo de eso. Ahora bien, puede haber actos que concluyan en la muerte del individuo y son meramente suicidios, y otros que no llegan a consumarse, que se podrían considerar como pseudosuicidios. Intentos que no se llegan a consumar en su totalidad, no se logra el objetivo. En términos estadísticos, cada año, datos de la Oficina Mundial de la Salud, la OMS, nos hablan de que al menos 800,000 personas se quitan la vida. Cada año. Sí, es muy probable que en este momento cerca de 3,000, 2,000 y tantas personas se estén suicidando en este momento, lo que nos habla de una verdadera pandemia. Históricamente el suicidio ha estado vinculado a una, de hecho, es una situación lamentable, es una realidad catastrófica que no solo impacta la vida de quien lleva a cabo el acto, sino que deja una estela de dolor que es casi insuperable. Incluso decirte que el hecho de que una persona se suicide en una familia, pues se ha encontrado información más que válida de que esto pues podría ser de alguna manera un factor de riesgo para que en el futuro otros miembros de esa familia lo hagan. O sea, personas que se han suicidado han tenido familiares que lo han hecho en algún momento.
El otro aspecto es que existe toda una perspectiva también ligada a una serie de mitos con respecto a lo que implica el acto suicida. Déjame decirte que, para sorpresa incluso de muchos, te pongo este ejemplo, hasta antes de aprobarse esta ley sobre el tema de la repartición de bienes que implicaba para las personas que se suicidaban en España, hasta el año 82 me parece, las personas que se suicidaban, sus familiares no heredaban absolutamente nada. O sea, eran enterrados incluso de manera distinta, con rituales diferentes desde el punto de vista de ese cierre de ciclo, que eran distintos a las personas que morían de causa natural o cualquier otro tipo de causa, dejándote ver a ti cuál era la perspectiva que se tenía. El segundo mito que yo creo que hay que atacar es el hecho de que la gente cree que el que se suicida lo que quiere es morirse. Mira, yo que he vivido dos situaciones y que me han tocado muy de cerca con personas en las que de alguna manera u otra he tenido contacto profesional, debería decirte que yo no pienso que la persona que se suicide quiera acabar con su vida. Yo pienso que el que se suicida lo que quiere, lo que quiere es dejar de sufrir, y no sabe cómo parar. Y lleva a cabo una acción donde ya, colmado de desesperanza, culpa, miedo, dolor, vergüenza, pudiera tomar esta decisión. Existe, sin embargo, una serie de factores de riesgo que giran en torno al suicidio. Yo pienso que personas con algún tipo de padecimiento mental importante, como la depresión, por ejemplo, trastornos de ansiedad que ya emigran hacia una fase digamos, depresiva, luego de ya un estadio crónico. Ahí le quiero interrumpir y discúlpeme. O sea que no todo el que se suicida es porque está depresivo. No necesariamente, de hecho, los pacientes que tienen algún tipo de trastorno afectivo o trastornos bipolares, como se conocen, paradójicamente ellos no suelen intentar contra su vida durante la fase o el polo de la depresión, lo hacen cuando están en el polo maníaco. O sea, no todo el que se suicida está depresivo necesariamente. Una persona con algún padecimiento, por ejemplo, psiquiátrico mayor, como la esquizofrenia, por ejemplo, un trastorno psicótico, pudiera, claro, atentar contra su vida en una de estas situaciones. Desde luego que la depresión también es un factor de riesgo, eso tenemos que aclararlo. Ahora, ¿qué se ha encontrado? Que también grupos, por ejemplo, de inmigrantes, estas personas que emigran hacia otros países, por ejemplo, en situaciones de refugiados, podrían también ser grupos vulnerables, al igual que estos que padecen alguna condición mental. También están, por ejemplo, grupos, y esto es alto investigado, por ejemplo, grupos minoritarios, grupos que pertenecen a la comunidad, por ejemplo, LGTBQ, que bueno, pues fruto de su situación de vida, son segmentos que tienen, claro, y que de alguna manera u otra, pues promueven un factor de riesgo alrededor de esta situación, también podrían llevar a cabo un acto suicida. También están, por ejemplo, las personas que atraviesan por algún tipo de diagnóstico catastrófico y que deciden simplemente, bueno, no voy a vivir esto, y también pueden atentar contra su vida. Algunos piensan por ello que la eutanasia es un tipo de suicidio asistido, ¿no? Y demás. Otros grupos vulnerables, bueno, pues también hay poblaciones que por segmento de edad, los adolescentes, por ejemplo, fruto de este torbellino, que supone la adolescencia un tránsito entre la pubertad y la vida adulta. Entonces, el adolescente no es ni niño ni adulto. Y aquí ocurren una serie de cambios físicos, psicológicos, emocionales, de madurez, incluso hormonales, que generan todo un torbellino. Estos muchachos son altísimamente susceptibles durante esta etapa, y bueno, también pudiera haber un factor de riesgo. Ahora, de que si tenemos una pandemia, yo creo que sí hay una especie de incremento en la tasa de suicidio. Yo lo que creo es que tal vez ahora hay más registros. O sea, ahora disponemos de mecanismos estadísticos que nos permiten de alguna manera u otra registrar ahora que si conocer el motivo por el cual una persona se quita la vida, yo creo que eso es difícil. Es muy difícil, porque digamos que la persona se quita la vida, a no ser que dejara una carta y que esta carta no fuera el producto de algún estado específico mental en ese momento, incluso de eso pudiéramos dudar. Pero las razones casi siempre se las lleva el que se quita la vida. Ahora, tiene que quedar claro de que incluso el que lo hace no creo que quiera hacerlo, lo que quiere dejar de sufrir.
También existe lo que se llama el suicidio por imitación. Es este suicidio que se lleva a cabo por personas que tienen muchas vulnerabilidades emocionales y que tras el acto suicida de algún tipo de personas famosas al cual le deba algún tipo de seguimiento o admiración, bueno, pues pudiera terminar también haciendo lo propio. Creo que también algo que estuve viendo recientemente y es un elemento a considerar a propósito del tema de las redes sociales, y discúlpame que retome con este tema de nuevo, es el hecho de que he visto una enorme cantidad de TikTokers o personas ahora llamados influencers. Algunos han perdido la vida en estos challenges, pero otros han quitado la vida porque simplemente ya no les interesa seguir viviendo. O sea, han tratado de llenar vacíos existenciales con temas materiales que realmente no funcionan. Imagínate que vayas tú transitando una calle donde hay un gran agujero y que de repente tú decidas llenar ese agujero para pavimentar y le colocas algodón. Colocas allí 2 toneladas de algodón y es posible que durante unas horas, días o quizás un par de semanas este algodón pueda amortiguar el golpe que digamos supone, ¿verdad?, caer en ese agujero. Pero no creo que sea el material idóneo, ¿verdad que no? Entonces, obvio que esto podría conducirte a que desde este punto de vista los influencers, la fama, las cosas a las que están acostumbradas termina generando temas depresivos y demás, ansiedad, porque no pueden lidiar con ese vacío que queda después de todo esto y sobre todo la gente que le da seguimiento a estas cosas, viviendo vidas que no son, subiendo cosas que quisieran quizás hacer entender a los demás que esa es la vida real, cuando la vida supone otro tipo de cosas. Ahora bien, sobre los síntomas que una persona pudiera expresar quizás previo a un suicidio, es algo importante que tú mencionaste, Saskia. Hace unos días a mí me tocó preparar una ponencia sobre suicidio para unos compañeros de mi trabajo, ¿no?, donde yo brindo servicios de salud mental. Y durante mi recopilación de información me tomé el tiempo, bueno, pues de entrar a YouTube y buscar justamente, creo que es algo que se puede conseguir fácilmente allí, las horas antes de las personas que se suicidaron. Y realmente lo que encontré fueron una serie de historias, porque así las quiero ver, que se suscitaban una tras otra de personas horas antes de quitarse la vida, semanas antes de quitarse la vida, días antes de quitarse la vida, meses antes de hacerlo. Y eran personas que vivían una vida, como tú lo decías, o sea, totalmente felices, se formaban fotos con los familiares, estaban compartiendo un trago, de manera que resulta tan chocante el hecho del acto como tal, que para las personas a su alrededor es sencillamente impactante. Entonces, si existen síntomas que yo pudiera decir que funcionan, a ver, como alartas, sí, yo pienso que sí. Mira, un individuo que tenga algún padecimiento mental y que atraviese por una situación depresiva en un momento importante, debe ser una persona que requiera no solo del acompañamiento, sino también de la vigilia por parte de la familia, definitivamente. Pero ahí hay que hacer perdona que lo interrumpa, doctor, y es porque cuando habló del factor depresión, es muy importante que nos regale los síntomas de eso, porque hay personas que tienen depresión y no lo identifican. Claro. Y de la misma forma, a mí de verdad, vuelvo al mismo punto, me tocó hace, no sé, como unos 3 meses, estar detrás del, no sé si era coronel o capitán en La Esperilla, que se suicidó. Y yo ese día, bueno, lo subí en mis historias, yo estaba llorando, yo estaba grave, porque estábamos en un tapón y yo veo, obvio, el estruendo, ese fue de 2 tiros, y yo veo que ese carro no se mueve, y yo veo a esa persona que está delante de mí, ya, o sea, que estaba delante de mí, una persona normal en una fila y en un tapón. Y cuando yo pasé, que tuve que obviamente sacarle el cuerpo porque vinieron toda la policía y él se había suicidado, yo dije, conchole, ¿qué le habrá pasado? O sea, ¿qué pasó por la cabeza de esa persona antes de eso? ¿Qué pasó en su vida? ¿Cómo sus familiares? Para mí eso fue, yo no lo conocía, pero me chocó bastante verlo y estar ahí. Entonces, uno que pertenece a un círculo X o Y y que pertenecemos a una familia, ¿cómo podemos a veces detectar que ese familiar mío está depresivo? Porque a veces uno dice, no, él llora todos los días, o no quiere comer, o está muy delgado, o tiene problemas económicos, pero ¿cómo yo lo puedo identificar psicológicamente? Bueno, vamos a saltar un poquito a esta parte y luego ruego por favor que me recuerden donde me quedé para continuar hablando. Es que es muy fuerte todo, son muchas cosas. Mira, lo primero es que la depresión es un trastorno que afecta el estado de ánimo de las personas. A diferencia de lo que muchas personas creen,
sobre el tema de la depresión y por obligación estar triste, es importante que digamos y establezcamos aquí de que una depresión no está simplemente matizada por la tristeza. Eso es importante. Existen dos criterios clínicos diagnósticos para la depresión. Anoten, por favor. Uno es la tristeza y otra es la irritabilidad. De manera que personas que nunca han llorado posiblemente estén profundamente depresivos, expresando simplemente síntomas de irritabilidad, poca tolerancia, estallidos en ira y demás, cuando en el fondo lo que subyace es una depresión, un trastorno del estado de ánimo. Ahora bien, la depresión no tratada podría escalar a estadios mucho mayores. De hecho, está el cuadro depresivo mayor, donde las personas allí ya tienen una serie de síntomas, ya te hablé de los criterios, ¿no? Entonces las personas pueden experimentar lo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad de disfrute de las actividades diarias. Pueden presentar aumento o disminución del sueño, aumento o disminución del apetito, aumento o disminución de peso, dificultad para comenzar el día. Son estas personas que para levantarse en la mañana, por ejemplo, lo hacen con mucha dificultad, no quieren ir a trabajar y que de repente ya sería en horario de las 10, 11 que van entrando en calor de acción, porque antes de eso están totalmente, digamos que entumecidos por lo que implica la misma afección. Existen otras depresiones, por ejemplo, que están establecidas incluso como la llamada depresión enmascarada, que esta se presenta básicamente con algunas sintomatologías físicas, como el dolor de espalda baja, que no parecería tener ningún tipo de razón física de ser y que es más bien una especie de expresión somática del estado depresivo. Esto es importante que lo establezcamos así. De manera que cuando se habla de depresión, no estamos diciendo que depresión es igual a tristeza. Yo creo que es uno de los síntomas que la persona puede expresar. La irritabilidad es otro, y que bueno, definitivamente los dos criterios diagnósticos son ya, como he dicho, la irritabilidad y la tristeza, ¿de acuerdo? Y los criterios son, digamos, en su definición propiamente dicha, bueno, son los requerimientos que se deben de cumplir para establecer qué es esto lo que hay, no otra cosa. Básicamente eso. Básicamente eso. Y con tanta información que hemos traído aquí hoy, realmente cada uno de los temas que hemos tratado necesitarían un episodio completo para desarrollarlos. Sí. Pero creo que nuestra audiencia se va quedando con una idea más clara de mucho de lo que aquí se ha hablado. Definitivamente. ¿Cómo? Y no es para cerrar porque tenemos todavía más tiempo, pero sí para ir como de cierta forma aterrizando un poquito, cómo mantenernos a flote, cómo identificar que tenemos algo en medio de este bombardeo de todo que tenemos ahora mismo, cómo mantenernos a flote. Antes de pasar a ese punto, y aprovechando que me acordé, debo de concluir con lo que en principio era tu preocupación de la sintomatología previa al suicidio. Ya te comenté de que en aquella investigación que estuve haciendo de recopilación de información para establecer lo que implicaba esta ponencia que tenía, me puse a ver las horas antes de estas personas y definitivamente eran vidas normales las que se entendía, bueno, pues tenían estas personas, y que esto es lo chocante, que personas que aparentemente estaban felices, bueno, pues terminaban su vida de una manera tan drástica y catastrófica, fatídica, ¿no? Fatídica, como lo que implica el suicidio. Que es bueno, destacar que el suicidio es una tragedia social y familiar. Ay, totalmente. O sea, definitivamente. Yo creo que los que se suicidan, si supieran. No, definitivamente. Y podemos verlo en personas que han sobrevivido al acto suicida y que posteriormente se muestran arrepentidos de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Otros lo vuelven a intentar, pero ya estamos hablando de condiciones mayores. Sí. Pero sí hay una sintomatología. Las personas de repente se pueden tornar tristes o irritables. Pueden empezar a hacer planes, por ejemplo, empiezan a regalar sus cosas, sus pertenencias, empiezan a organizar su vida de manera que tú sientes como que están haciendo una especie de despedida, a organizar las cosas, pero para que nada quede como pendiente. Es posible que algunos te digan, no, porque si yo no estoy, y son cosas sutiles que de alguna manera u otra podrían pasar por alto. Hay un elemento importante. Se dice que todo aquel que se suicida
o que intenta hacerlo, en algún momento lo comunicó. Yo creo que de alguna forma esto puede ser cierto. El tema es que lo que pasa es que no tenemos una receptividad, que esta solo, me refiero en términos de la escucha activa. Y la gente anda tan rápido hoy día que no tiene tiempo de detenerse a escuchar el diálogo interno. Y de aquí el hecho de que muchas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido manejen luego el sentimiento de culpa. ¿Cómo fue que no lo noté? ¿Cómo fue que yo no me di cuenta, ¿no? Que esto iba a pasar? Y definitivamente que esto, bueno, pues deja también una estela de dolor en los dolientes. Otro síntoma que podría ser que se presente en personas que intentan quitarse la vida previo a ello es como, por ejemplo, conducir vehículos a altas velocidades, involucrarse en actividades que son peligrosas sin ningún tipo de temor, que son riesgosas y que nos hablan a nosotros de que puede existir algún tipo de falencia en ese momento, como de actitud que no mide el riesgo. Exacto. Claro, esto puede ser un indicador de que la persona pudiera estar llevando a cabo un tipo de situación. Eso yo le iba a comentar, doctor, perdona la interrupción, pero es que usted vino a traer demasiada información, entonces uno como que se emociona. ¿El tipo de suicidio les arroja a ustedes como especialistas algo sobre el estado conductual o psiquiátrico de la persona? Y lo digo porque, qué sé yo, hay personas que lo hacen con fármacos, hay otros que son así, con alta velocidad, como extremadamente arriesgados, mientras que hay otros un tiro, trágico. Exactamente. El tipo de suicidio, hay personas que lo hacen frente a familiares. Sí. Muy bien. Yo creo que de médico, o sea, es eso, como que el tipo de suicidio puede arrojarles algo. Yo creo que la motivación varía de una persona a otra. Okay. No es lo mismo quien se pega un tiro enfrente de la familia, que suele ser desgarrador, porque es hasta cierto punto un acto que deja un impacto emocional en los dolientes terrible y que lo suicida, como dices tú, porque de alguna manera es como hasta un castigo, ¿no? Lo que se pudiera aparentar. Hay un caso muy sonado de un médico, no voy a mencionar su nombre por si acaso sus familiares nos ven, que era compañero de mi mamá, que también lo es, que lo hizo en pandemia frente a sus nietos y su esposa. Sí, no me quiero imaginar qué ha pasado con ellos, pero es difícil para niños pequeños de 5 años, 9 años, una esposa frente, o sea, wow. Yo creo que las motivaciones uno pudiera construir a partir de un relato, ¿no? Que nos permite verlo como un producto de la revisión de los días previos y las circunstancias alrededor de la persona. Pudiéramos tener una idea, pero creo que casi siempre se convierte en especulaciones, porque la verdad se la lleva a quien se va. Esto es una cosa importante. Claro, podemos tener un approach a esa realidad que pudo ser el motivo. En cuanto a que quién lo hace más, yo creo que el hombre tiene una tendencia a intentarlo quizás menos, pero lo logra más. Porque los métodos que utiliza son métodos mucho más agravados, son más contundentes. Fuerte, sí. La mujer lo intenta más, pero lo logra menos. El tipo de acto a partir del cual, por ejemplo, el hombre suele quitarse la vida puede ser, se pega un tiro, digamos que algunos suelen usar, por ejemplo, algún tipo de órgano fosforado, que es lo que se conoce como veneno, otros se ahorcan, pero definitivamente que los métodos, en términos de métodos, parecería que el hombre, a pesar de intentarlo menos, lo logra más por la elasticidad del método. Claro. En el caso de las mujeres, bueno, los métodos a veces suelen ser un poco, digamos, más sutiles. Las pastillas, un atracón de fármacos, algunos podrían utilizar quizás el uso de veneno, he visto casos de ahorcamiento, pero regularmente los métodos en el hombre son mucho más drásticos. Sí, hay una teoría que no creo que resulte sino básicamente un dato que puede ser interesante, y es que dice que las motivaciones en la mujer, digamos, que la lleva a tener este tipo de métodos más sutiles, si se quiere el término, es porque se preocupan mucho por cómo serían sus rostros vistos una vez que estuviesen en un féretro. Son aspectos que se discuten, ¿no? Y que posiblemente no son sino el producto de algunas teorías que plantean en términos de eso, nada que yo pueda decir que he comprobado. Porque, como te dije, es un tema que siempre se va con quien se suicida, pero definitivamente el suicidio es una pandemia en este momento. Claro que hay mucho más registros en este momento, claro que sí, claro, hay mucho más visibilidad del suicidio y es más visibilizado.
Creo que estamos frente a esa pandemia fruto del aumento de los casos, claro, que con mayor registro, que hay grupos que son vulnerables, que el que se suicida no necesariamente quiere hacerlo, quiere acabar con su vida, sino simplemente parar de sufrir, que el suicidio es una tragedia social y familiar que deja un dolor irreparable en los dolientes. Esto es así, y que hay una sintomatología que pudiera ser, digamos, indicador de que deberíamos estar alerta, ¿de acuerdo? Sí. Ahora bien, de cómo lidiar con el bombardeo de cosas, yo creo que, mira, es que yo no puedo hablar de una cosa específica. Yo creo que utilizar un término específico para esto no debería ser sino quizá la búsqueda de un término o un concepto transversal. Me refiero que cruce de un extremo a otro. Exacto. Porque que quizás no haya solo un término que nos permita a nosotros, digamos, decir que esta es la solución para lidiar con todo este bombardeo de información y de cosas que hoy día vivimos. Exacto. Pero yo sí creo que el balance. Definitivamente. El balance y el equilibrio. Yo creo que estamos obligados, y yo lo digo así, a retomar lo básico. Yo creo que volver a los inicios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el hombre necesita desconstruirse para reconstruirse. Yo pienso que sí. Yo creo que es obligatorio. Incluso vivimos en una época donde, de alguna manera, no digo que derrota, es la sugerencia, pero que debe ser quizás enfocado el control y la regulación del ego. Yo creo que hay mucho de eso también. El otro día posteaba en mi página de Instagram una frase que dice que, mira, el ego no le interesa ser feliz. Al ego lo que le interesa es tener la razón. Y por eso las discusiones son estériles, la vida es banal, ya no discutimos para aprender o demostrar una verdad, sino para ganar. Y eso deja definitivamente un impacto, digamos, negativo, no deja ningún producto, digamos, sano. El otro aspecto es que la composición del concepto de felicidad hoy es tan complejo que se hace casi imposible lograrla, pero también el proceso de adquisición de esa felicidad, que está regularmente compuesta por temas materiales, hace que los individuos, por esta presión social colocada por una agenda social donde la parte de las redes sociales juegan un papel fundamental en esta sugerencia de cosas, así es. Al punto de que nos volvemos adictos a las redes sociales. Yo creo que esto nos marca una serie de pautas acerca de las vidas de otras personas que establecen comparaciones, y individuos que tengan debilidades y vulnerabilidades y que ven esto como el norte a lograr la vida de esta persona, entran en estos conflictos detonantes para las personas. Y por eso es que no puedo decir que exista una única cosa preventiva, pero yo creo que el autoconocimiento, el balance, yo creo que volver al inicio, yo creo que esta fortaleza emocional de lo que somos, la resiliencia, en suma, mira, yo creo que definitivamente lo que se abre aquí es una puerta al hecho de que este balance muchas veces no puede ser logrado de motus propio. Las personas requieren ser guiadas para eso. Y yo creo que aquí es donde el profesional de la salud mental tiene un rol importante y un chance de aportar a la sociedad. O sea, las personas deberían tener la posibilidad de asumir en esta especie de reconocimiento de que tengo una falencia y de que ya yo necesito la intervención de un tercero neutral que me permita encontrar qué es lo que está mal. O sea, el psicólogo no solo se debería de ir porque yo tengo un problema. Tú me preguntabas algo ahorita con respecto de cómo damos cuenta cuando la persona se va a suicidar o va a intentar hacer algo. Mira, yo te diré que cualquier tipo de gasto en atención de salud resulta para mí lamentable, porque lo ideal es la prevención. O sea, es probable que nosotros tengamos esa cultura. No es una cultura preventiva. Fíjate, y aquí salto de un tema a otro, perdón, es a propósito. Yo no sé si tú sabes el costo que tiene para el Estado dominicano el tema de los accidentes de motor, de vehículos de motor. Yo te puedo decir que, según datos que he escuchado, está por encima de los 20,000 millones de pesos. Yo quiero que tú sepas que el costo de cama que tiene para el Estado dominicano de un paciente que haya sufrido algún tipo de politraumatismo craneal severo como consecuencia del accidente de un vehículo de motor, eso es incalculable. O sea, el costo social,
el costo económico, el costo familiar para aquellos que sobreviven y que luego quedan como una responsabilidad del Estado porque quedan, digamos, en condiciones que no pueden valerse por sí mismos, ya no pueden trabajar y son personas ya no productivas, que eso es otro costo también que tiene. Eso es inmenso. O sea, pues yo quiero que tú sepas que lo que costaría hacer una campaña preventiva para trabajar directamente con el tema de la prevención de esto que para mí es una pandemia, definitivamente es pero muchísimo menor. Pero ¿qué hacemos? Invertimos en curar, y curar siempre será más caro. Es muy probable, por ejemplo, que en países de avanzada, vamos a poner el ejemplo, aunque distante, ¿verdad?, de los países nórdicos, es posible que en Noruega haya menos hospitales que lo que nosotros tenemos solo en la ciudad de Santo Domingo, pero aquí la gente se enferma más, porque allí la atención siempre será a evitar que la gente se enferme, por tanto, la intervención en salud siempre será más costosa, pero nuestra cultura no es de intervenir, sino para tratar de subyugar lo que ya está hecho, ¿de acuerdo? Cuando pudiéramos tratar de evitar esa parte. Por consiguiente, entiendo que la gente debería de ir, aquí conecto con la idea que estaba tratando hace un ratito, de que la gente debería de ir al psicólogo hasta por prevención. O sea, yo tengo pacientes que han ido a mis servicios, por ejemplo, personas que han acudido donde mí simplemente con la intención de saber que todo está bien. Pienso que es porque algo sabe también, ¿verdad? Sí, claro, y quiere que algo otro se lo diga y quiere tener el permiso para hacer algo. Pero bueno, eso es otra cosa que es parte del proceso. Ahora bien, me parece que lo idóneo es que la gente vaya hasta por profilaxis. O sea, la gente va a hacer el mantenimiento del vehículo, la gente va a hacerse una limpieza profiláctica bucal, la gente va a examen de mama, pero la gente no va al psicólogo, la gente no va al psicólogo por prevención. Y yo pienso que esto es un dato que, si bien es cierto, hoy día los servicios y la labor del psicólogo están más visibilizada, y de hecho el profesional de la salud mental, no solo de la psicología, y que la gente tiene una mayor facilidad para acudir, no es menos cierto que lo hace en estadios donde ya hay un problema, cuando lo que debería de haber es quizás incluso, mira, no me estoy llevando bien en este sentido, y yo con mi pareja, o no me está yendo bien en mi intimidad, o mira, estoy teniendo problemas con mi compañero de trabajo. Estoy teniendo tales pensamientos. Claro, estoy como más triste de lo común, poco tolerante. Mira, tú sabes que yo pienso que será bueno hablar con un profesional de la salud mental, porque es importante también establecer aquí que hay mitos alrededor de este tema que impiden que la gente accese, tan solo por no ser calificado o estigmatizado de cualquier otra forma. O sea, fíjate que la gente precisamente va al ginecólogo y tú ves una fila amplia de personas, de mujeres en este caso, que van allí y todo el mundo sabe lo que va a pasar allá adentro y nadie siente vergüenza. Es más, quiero que sepas que la gente, incluso he escuchado en algunos círculos, ¿quién es tu ginecólogo? Pero cuando tú vas al urólogo, incluso tú ves la fila del urólogo. Yo he ido al urólogo y créeme que tengo que hacer una fila enorme que a veces me he desesperado y hasta me voy. Y allí todos estamos hablando con periódico en la mano, pese a lo que todo el mundo sabe que puede pasar al interior de ese consultorio. Sin embargo, la fila del psiquiatra y del psicólogo, aunque ya, claro, hemos mejorado en eso, sigue siendo todavía como de que si ya usted sale, ya puede entrar, o sea, porque la gente todavía vive esto desde el mito que ha rodeado siempre el tema de la salud mental. Claro, de que el que va al psicólogo, al psiquiatra, está loco y que no sé qué. Claro, históricamente el concepto de la enfermedad mental ha estado asociado en distintas sociedades a temas que van desde lo místico hasta lo vergonzoso. O sea, nadie quiere, o sea, es como que muestra esa vulnerabilidad. No, para nada. Y hasta hace unos años aquí los pacientes psiquiátricos se ocultaban. Totalmente. Y tú te dabas cuenta que en esa casa hay como algo, pero no sé si no, incluso en algunos programas de televisión, personas que tenían 20 años encerrados simplemente por ser enfermos psiquiátricos, ¿verdad? Enfermos mentales en este sentido. Y yo creo que la gente debería acudir más en un tema preventivo. La prevención siempre será. Por eso te decía, panacea, en el mismo caso del suicidio, yo creo que apelar a las buenas relaciones familiares, a la buena comunicación, yo creo que eso es lo que se requiere al final del día. Doctor, definitivamente hay 3 palabras que me gustaría que permanecieran y que se quedaran en la mente de todos los que nos regalan su tiempo, y es el tema de el autoconocimiento, el autocuidado e entender que gozar de salud mental es una constante, es un ejercicio constante, porque usted habló desde el principio de que se trata de un estado, de que hoy podemos estar bien, mañana podemos no estarlo, y dejarnos ayudar, abrirnos a la ayuda de especialistas es lo que nos va a brindar un bienestar, un balance y un equilibrio. Yo creo que aquí los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante. Claro. Yo creo que el concepto que decía, si me permites, hace un rato, de la felicidad, que hoy día viene enlatada y que
tiene unos criterios muy distintos. Yo creo que era más sencillo cuando éramos más jóvenes. Era tan sencillo como que para mí era tan importante simplemente ver unas caricaturas, unos muñequitos, que yo disfrutaba eso. La gente ahora no tiene la capacidad para de estar donde está su cabeza. Su cabeza puede estar en otro lugar y el cuerpo en otro lugar. O sea, es que uno está durmiendo y está como maquinando. Claro, como que el tiempo se nos acaba. Y yo lo que creo es que es definir el hecho de que, mira, no hay que normalizar el sentirse mal, pero sí hay que entender que la vida es un devenir constante donde no siempre vamos a estar felices. De hecho, la felicidad como el orgasmo no son permanentes. Totalmente. La gente tiene y vive momentos de felicidad y debe aprender a vivir precisamente con aquellas cosas que son adversas. Yo creo que de eso se trata la resiliencia, de reponerte. Porque cuando le indiligamos, y aquí el peligro de las redes sociales, a las personas tratamos de ofrecerle y a través de las redes ofertarles estilos de vida tan connotados, gente que vive en un yate, en un avión, comprando cosas caras. Lo que le estamos diciendo a la persona es que eso es lo que tú te mereces. Esa es la felicidad. Esta es la felicidad. Y si tú no tienes eso, no vas a ser feliz. Pero peor que eso, es que existen incluso personas, no quiero decir que profesionales, porque yo me resisto a pensar que una persona estudie para hacer eso, se forme tanto tiempo para hacer eso, es hacerle sentir al otro que la felicidad es una cosa lograble, como que permanente. No es cierto. Todos tenemos el derecho a ser felices, pero existen personas que no tienen las competencias para hacerlo y deben buscar la asistencia para lograr un estado de felicidad, entendiendo que no es permanente, entendiendo que esto no es una constante de que todo el tiempo seremos felices, de que vamos a lidiar con momentos de pérdida, con momentos de triunfo, con momentos de tristeza, con alegría, y que se trata de vivir cada momento, que podamos con intensidad, y que si hoy perdimos, aprendemos de eso, y que si hoy ganamos, pues aprendemos de eso. Eso es algo. Entonces, al venderle a la gente la idea de que tienes que ser un victorioso, un competitivo por obligación, tienes que llegar a tener aquello, tú te mereces esto, la felicidad es aquello. Mira, nada de eso es cierto. Tú llegas ahí y después sientes ese vacío, porque eso no era. Mira, yo he dicho que hay cosas que a la gente no le permiten ser feliz, que yo he visto en mi experiencia profesional. El hecho de que tú estés buscando una pareja para ser feliz, la felicidad no depende de un tercero. Que tú tengas que ser rico para ser feliz. Yo creo que lo más importante de la vida no cuesta dinero. Y si tienes que esperar a tener dinero para poder ser feliz, es porque tienes un problema de autoestima, muy probablemente. ¿De acuerdo? Wow. El hecho de que tú estés interpretando que el control de los demás y de todas las circunstancias a tu alrededor te dará felicidad, eso solo provoca desgaste. ¿De acuerdo? O sea, si tú también quieres cambiar a las demás personas, yo te sugiero que cambies tú. De eso se trata. De eso se trata porque la vida es muy breve como para complicarse. Hay que tratar de vivir cada momento con lo que implica, con lo que tenemos. Yo creo que en este punto es importante que diga que la felicidad para mí, desde mi punto de vista, es como el resultado de ese balance que debemos tener entre disfrutar lo que tenemos y tener tolerancia para aceptar lo que no tenemos y poder vivir con eso. Hasta lograrlo o hasta sencillamente entender que no es lo que nos conviene, definitivamente. Bueno, nuestra audiencia, señora, ha sido un episodio yo creo que imperdible. No, que nos ha aportado mucho a todos. Yo creo que nos podemos poner los zapatos de muchas personas con los temas que se han tratado aquí el día de hoy. Un llamado, señores, como lo dice el doctor, a la prevención de la salud mental. No hay que esperar que nos pase algo, que tengamos algún síntoma, ni nosotros, ni un familiar, ni un ser querido, para ir a consulta. Debemos tratar de normalizarlo. También una parte importante, el balance, que lo mencionó, volver ese balance y desconectar. Sí, eso yo iba a decir, porque para es una estrategia buena. Claro, un estudio reciente en una universidad de Bath, en Inglaterra, habló de los beneficios que se obtiene tan solo con una semana desconectado de este aparato. O sea, los beneficios incluso cardiovasculares, emocionales, psicológicos, que puede tener desconectarnos un poco de esto, porque el problema ahora es que si no estamos conectados, no estamos en ningún lugar. O sea, si no tienes red, si tú no tienes señal, tú no estás en ningún sitio. Se siente morir, acuerdo, o sea, una ansiedad extrema. Ese va a ser el tema del próximo episodio. Por favor, vamos a tener sus accesos, doctor, porque yo creo que
Se le va a llenar la consulta. No lo asedien. No, está demasiado llena. Por favor, no lo asedien. Está pero por favor, sus redes sociales. Bueno, gracias. Mis redes sociales son una única, es Instagram. Y esto porque debo reconocer que es una forma también de llegar a la gente y aportar. Claro, para los que no podamos tener un número en su agenda. Claro, además de que si una persona que conozco, que el que no está en Instagram no existe. Pero realmente, bueno, mis redes son dr.Andy Núñez. Allí creo que hay cosas que pueden servirnos. Están hechas con muchísima pasión y con mucho amor, intentando ofertar algo y dar algo de lo que hemos recibido. Así mismo como todos los argumentos que hemos recibido el día de hoy. En definitiva, nos queda más que claro que conceptos como el autocuidado, amor propio, pero sobre todo dejarnos ayudar de los especialistas e ir a la fuente como solución a cada una de las problemáticas de la vida siempre nos va a brindar ese bienestar y esa salud mental que todos anhelamos. Dejémonos ayudar, busquemos este tipo de canales formativos que nos documenten, que nos brinden conocimiento, entendiendo que que se trata de un estado, que hay altas y bajas y que con especialistas de la talla del doctor Núñez, con Papá Dios, la fe, herramientas que nos liberen, pues lo podemos lograr. Así es. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, de todo corazón. Que se repita, por favor, Claro que sí, se repita. Sí. Nos vemos en un próximo episodio de A Duras Peña Podcast. Hasta una próxima. A Duras Peña Podcast llega a ustedes en nombre de Cara Bonita, Austria Variedades, Smart Idea Comunicación Estratégica, Esquina Mujer, GP Mantenimiento and Services, Tapparella Dominicana, Remington y Brand Light.